Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Este 16 de abril, en el Día Mundial de la Voz, damos participación a las actividades relacionadas a la voz durante todo este día. Con nosotros en esta oportunidad nos acompaña la doctora otorrinolaringóloga Helen Angulo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar con ustedes en este conversatorio. Ahora vamos a trabajar y relacionar un poquito una especie de conversatorio sobre las recomendaciones específicas para los cuidados profesionales de la voz. ¿Sí? Empezamos entonces las actividades. Dentro del perfil en sí de los docentes y personas que trabajan directamente con la voz, es muy importante tener ciertas pautas, ciertas recomendaciones que van a facilitar ¿qué cosa? Mejorar estas cualidades de la voz que obviamente van a tener que persistir, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Helen? Por supuesto que sí. Es muy importante saber cuáles son los hábitos que hay que dejar y cuáles son aquellos que reforzar, ¿sí? Para poder tener una voz cuidada, una voz adecuada, ya que muchas de estas personas usan la voz como un instrumento de trabajo. Uno de los temas muy importantes es mejorar ¿qué cosa? La higiene, tanto evitar el abuso y el mal uso de la voz. Una de las características fundamentales de la higiene, se le recomienda siempre al paciente evitar fumar y estar en ambientes con fumadores. Del mismo modo, evitar también, por ejemplo, el uso excesivo de alcohol. ¿Esto qué características o qué alteraciones nos puede traer en relación a las cuerdas vocales? Bueno, mira, has iniciado por uno de los puntos más importantes, ya que se conoce que tanto el alcohol como el cigarro van a ocasionar daño en la estructura de las cuerdas vocales, en la mucosa, ya que el alcohol deshidrata la mucosa y la acción del cigarro es secar la mucosa. Entonces lo más sano para unas cuerdas vocales es que haya producción de moco y que ese moco pues justamente ayuda a ir lubricándolo. Pero si tenemos alteración de por la acción, en este caso del alcohol o del cigarro, pues lo que vamos a hacer es desprotegerlo y podemos conllevar a que haya ya un proceso tal vez inflamatorio, irritativo, que sumado a un mal uso de voz pues va a favorecer a la presencia más adelante de algunas alteraciones propias de la estructura de la cuerda. Muy interesante. Entonces, evitar estos malos hábitos. Otra cosa sería interesante también recomendar a todos los profesores y a aquellas personas que están utilizando la voz, ¿no?, como herramienta de trabajo, es favorecer la hidratación. Tomar agua constantemente de a pocos, ¿no?, que es muy importante. ¿Esto qué nos favorece a nivel de los pliegues vocales? Bueno, mira, no es que el agua va a llegar directamente a los pliegues vocales, pero sí va a favorecer a ir movilizando esas secreciones que a veces están más densas, o ir favoreciendo a la humidificación, a la hidratación de la mucosa adyacente. Entonces nos permite ir limpiando, si así se quiere tomar, ¿no?, este tracto por donde pasa el agua, que colinda muchas veces entre el tracto también digestivo, y nos va a ayudar a que tengamos una voz un poco más limpia, ¿sí? Y nos ayude a evitar tal vez llegar a un carraspeo o a una tos. Es importante, antes que me olvide, recordar que la cantidad de agua que vamos a tomar es recomendable entre 2 a 3 litros, pero lo más importante no tanto es la cantidad, sino la manera como la vamos a tomar. Has recomendado algo muy importante, que es el tomar por sorbos, y eso es importante, ¿sí? Y es necesario saber que esto hay que distribuirlo durante todo el día. No es lo mismo tomar 1 litro en la mañana, 1 litro en la noche, y durante todo el día no tomar absolutamente nada, porque de esa forma no estamos contribuyendo a la salud de nuestra laringe o nuestras cuerdas, ¿no? Claro que sí, es muy importante. Dicho sea de paso, es necesario también tomar conciencia de aquellos profesionales de que eviten los ambientes con aire acondicionado y también cambios bruscos de temperatura. ¿Esto qué perjudicial nos puede ocurrir? Mira, yo creo que en este punto que me comentas van dos cosas, ¿no? La primera es que cuando uno está frente, ya sea a un punto de aire acondicionado o cuando estamos en invierno, calefacción,
Estos son aparatos que dentro van a poseer unos filtros. Entonces, estos filtros, cuando el aparato es nuevo, pues funcionan bastante bien. Pero, ¿qué ocurre si es que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y seguimos con el mismo filtro? Este es un captador de polvo, de ácaros, de moho. Entonces, cada vez que nosotros encendamos el aire, no solamente vamos a estar expuestos a ese cambio brusco de temperatura, sino también a todo lo que éste va a emitir a raíz de esta falta de higiene de esos filtros. Entonces vamos a caer tal vez en el desencadenamiento de síntomas de rinitis alérgica, ya que todas las partículas que emitan, pues nosotros lo vamos a absorber por medio de la nariz y va a conllevar a un proceso inflamatorio. Ahora, no solamente el proceso inflamatorio de la mucosa nasal, sino de todo el tracto respiratorio. Y eso va a conllevar también a la posibilidad de una disfonía o molestias en la laringe. Hablando de molestias, es muy importante observar esto, y a veces estas molestias pueden ser debido a cuadros de irritación, ¿no? Por ejemplo, si uno come abundante, ¿no? Cena, y peor aún, ¿no? Siempre se le recomienda a estas personas evitar comer en abundancia y sobre todo evitar las comidas picantes, ¿no? Sí, en realidad es muy cierto. Si es que vamos a hablar sobre comidas como tal y qué comidas hay que evitar, es porque está relacionado ya a cuadros de reflujo faringolaringio. Los condimentos, predomina la grasa, ¿no? Entonces va a favorecer, ¿no?, de que haya mayor producción a nivel del ácido gástrico, y hay algunos de estos alimentos que van a enlentecer la motilidad gástrica, por lo tanto va a permanecer mucho más tiempo el alimento en el estómago. Y si ya el paciente tiene alguna condición que favorezca este reflujo, pues el hecho de tener el estómago muy lleno, ¿no?, o estos alimentos que hemos mencionado, pues va a hacer de que tengamos estos episodios de reflujo incluso sin que haya síntomas. A veces el paciente llega y menciona, pero yo no siento ardor, yo no siento quemazón, pero ya se ha demostrado que en gran frecuencia pacientes que vienen por dolor faríngeo crónico asociado a disfonías alternantes, si uno lo hace evaluaciones, por ejemplo, de endoscopía laringia, vamos a observar cambios inflamatorios y tienen relación a lo que te menciono de reflujo faringolaringio. Hablando de reflujo asociado al alimento, es importante observar también el reflujo relacionado a las bebidas, ¿no? A las bebidas principalmente que tienen cafeína, ¿no? Como por ejemplo el café, el té y las bebidas gasificadas. ¿Qué nos recomiendas con respecto a esto? Sí, mira, si queremos ahondar un poquito más todavía en lo que te mencionaba del reflujo, aquella bebida que tenga contenido de cafeína va a favorecer a que el tono del esfínter esofágico inferior sea menor. Por lo tanto, esta compuerta, que es el esfínter, ya no nos va a proteger como debe y puede facilitar nuevamente a que ese ácido que está en el estómago pueda subir y pueda generar cambios inflamatorios, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y justo tratando de organizar un poco la característica de los pacientes que vemos en la consulta clínica, ¿no? En el proceso de rehabilitación, observamos aquellos pacientes, por ejemplo, que siempre consumen caramelos mentolados, ¿no? Entre comillas, piensan que después de un cuadro de ronquera, un cuadro de irritación, después de este consumo de este caramelo mentolado, entre comillas, le da la impresión de estar totalmente abierta. ¿Será un proceso de tipo, digamos, algo que se pueda manifestar como ofensivo para cuerdas vocales? ¿Qué opina? Bueno, mira, en realidad también dentro del en realidad es un listado bastante amplio lo que se recomienda al paciente que evite. Entre ellos está el consumo de mentolados en general, ya que estos pueden dar una sensación de alivio temporal, una sensación como de anestesia temporal, y obviamente pues va a conllevar a llegar a un sobreesfuerzo de la voz. La idea no es solamente que yo sienta que no tenga que el dolor o la molestia en la garganta, sino realmente es disminuir lo que lo causa.
Entonces, en el uso de los caramelos mentolados, lo ideal es evitarlo o poder tal vez reemplazarlos, ¿no? Puede ser otro tipo de caramelos, no sé, limón, en el caso que siempre tengamos esa necesidad de Por estar. costumbre, ¿no? Así Principalmente es. para paliar la costumbre, que es importante. Exacto. Entonces, suplir con otros caramelos que no sean asociados al mentol, ¿sí? Y en frecuencia es observable también gran parte de estos profesionales, sean cantantes, sean profesores, sean personas que utilizan la voz, por ejemplo, de que es frecuente observar la obstrucción, ¿no? A nivel nasal. Así es. Y esto, si se dan cuenta, es importante observar y cuando tengamos este tipo de características, urgente al otorrino, porque si no causan otras alteraciones, como por ejemplo respirar por la boca, que es lo que deberían evitar, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros solo tenemos un órgano que se encarga de la respiración y ese es la nariz, o sea, por ahí ingresa el aire, ¿ya? Esta tiene ciertas cualidades, hace que el aire que ingrese sea filtrado, sea limpiado, ¿no? Sea un aire que se humidifica, que se calienta y de esa forma entra en condiciones adecuadas hacia nuestra vía respiratoria. Pero ¿qué pasa si yo tengo pues alguna alteración dentro en la estructura de mi nariz? Por ejemplo, tabique desviado, por ejemplo, en los cornetes muy grandes, hipertróficos, por ejemplo, algún tipo de tumoración, pólipos, ¿no? Entonces me va a llevar a tener la sensación de nariz tapada. Y cuando yo no puedo respirar por la nariz, tengo que suplir esta actividad, ¿no es cierto? Y empiezo a aperturar la boca. Ahora, pero cuando uno respira por la boca, el problema es el siguiente, que todo lo que ya le mencioné, las cualidades que tiene la nariz, no ocurren cuando respiramos por la boca, ya que el aire ingresa tal como lo encontramos en nuestro ambiente. Así que si estamos en un lugar que está muy lleno de humo, con mucho polvo, muchos ácaros, vamos a respirar con todo, vamos a absorberlo. Y la mucosa, tanto de la faringe como la laringe, van a empezar a sufrir episodios de irritación, van a tener una inflamación crónica. Entonces muchas veces pacientes que vienen con cuadros crónicos de faringitis o cuadros crónicos de dolor faringio también están relacionados a que tienen un patrón respiratorio alterado. Y esto hace que se utilicen farmacología específica para aliviar estas características. Sin embargo, existen, por ejemplo, medicamentos descongestionantes o antihistamínicos, ¿no? Que alivian el patrón de la rinitis, ¿no? Sí. Pero ¿eso también perjudica a la faringe y los pliegues vocales? Mira, en realidad hay una lista bastante grande con respecto a la medicación que puede afectar de forma indirecta a la estructura laringea, en este caso a la mucosa laringea. Gran parte de esta medicación va a conllevar a deshidratación, ¿sí? Entonces, entre ellos sí tenemos a los descongestionantes, a los antihistamínicos, a los antihipertensivos, ansiolíticos, ¿sí? Que pueden conllevar esta acción, pero no son los únicos. Hay medicación como los antiinflamatorios, los AINES, que es muy frecuente el uso de estos, que cuando uno tiene un uso muy continuo, puede conllevar a que haya episodios de hemorragia en la estructura de las cuerdas vocales. Y esto se debe a que tienen una acción hacen que las plaquetas ya no se aglomeren, ¿sí? Cuando hay algún sangrado, la función de las plaquetas es esta, ¿sí? Pero esta medicación tiene una acción agregante plaquetario. Entonces, puede haber algún tipo de sangrado. ¿Sí? Es frecuente ver en personas que usan mucho la voz, que son de forma casi cotidiana, están consumiendo esta medicación y cuando hacen un sobreesfuerzo vocal y llegan, por ejemplo, a una consulta, observamos la cuerda vocal totalmente con una estructura rojita y eso es una corditis, ha habido una hemorragia por debajo de esa mucosa de la cuerda vocal. Entonces es importante cuando uno va a la consulta referir a su médico qué medicación está tomando de forma habitual. Así uno diga, no, pero esto solo lo tomo de vez en cuando, pero a veces ese de vez en cuando también puede influenciar. Sí, es muy importante entonces, ¿no? Como especialistas, tal vez en voz, sería interesante manejar estos criterios, ¿no? Que
trabajan dentro de un equipo multidisciplinario, en este caso Así con es. el otorrino. Algo muy importante que mencionaste es el cuadro de irritación. Si esto se sigue abusando, por ejemplo, ahí donde se le tiene que decir al paciente, por favor, tenga cuidado con la ronquera o cualquier molestia a nivel de garganta, como por ejemplo Ya. el dolor, ¿no? Y sobre todo recomendar, que es muy importante, no forzar la voz cuando existe un cuadro de Sí, faringitis, por ejemplo, que exacto. es bastante complicado, ya que estos profesores, principalmente en ellos, o cantantes, por ejemplo, tienen que trabajar y lastimosamente no tienen un momento específico o una especie de licencia, entre comillas, más de una semana que favorezcan al cuidado de la voz, ¿no es cierto? Exacto. Cuando, si uno está con algún cuadro respiratorio, así sea un resfrío, una gripe, una faringitis, ¿no? Puede haber también compromiso de tracto respiratorio un poco más bajo y eso incluye las cuerdas vocales y cursamos con una disfonía. ¿Sí? Entonces, cuando ya tenemos esta ronquera o disfonía a raíz del cuadro que estamos presentando, lo ideal es tener reposo vocal, es lo ideal. Pero como bien lo has mencionado, no siempre pues se puede llevar este reposo vocal, ya sea por el trajín del trabajo, las actividades diarias, porque a veces no tenemos el descanso que necesitamos. Entonces vamos a sobreesforzar nuestras cuerdas vocales de que por sí ya están inflamadas. Y podemos caer en un ciclo vicioso en realidad. Tenemos la inflamación a raíz de la infección, tenemos el uso sobreesfuerzo porque tengo que seguir hablando, ¿no? Nuevamente tengo aquí mayor disfonía, o mejor dicho, disfonía por más tiempo, y a pesar de eso, como sé que no puedo parar, continúo con mis Un actividades, ciclo entonces vicioso. se convierte en un ciclo vicioso, ¿sí? Entonces lo más recomendable es que cuando uno está cursando cualquiera de estos cuadros, como se ha mencionado, es de que por lo menos se haga reposo vocal entre 2 a 3 días. Si el número de días es mayor, mucho mejor. Pero ¿qué pasa si no puedo? Si no puedo dejar de ir a trabajar, no puedo dejar mis actividades, entonces uno puede optar por tal vez alguna otra recomendación como después de cada 20 minutos, media hora, hacer pequeñas pausas, reposos de 10 minutos si se puede, en los cuales tengo que estar totalmente en silencio, porque necesito darle chance, ¿sí?, a mis cuerditas que también Ujú. se relajen, Descansen. ¿sí? Exacto, que descansen, que me voy hidratando en ese tiempo, ¿sí? Y en la medida de lo posible, tomar la medicación solo que su médico tratante le haya indicado. Y si esta molestia de la voz ronca o la disfonía persiste más allá de las 2 semanas, entonces es muy importante que puedan visitar ya a un especialista, en este caso como un otorrino. Excelente, excelente recomendación. Una cosa que mencionaste también fue irritación, picazón, y esto hace que cause incomodidad. Correspondientemente, la persona empieza a hacer carraspeos. Entonces Ujú. es totalmente eh, terrible, ¿no? Entonces lo que se recomienda siempre es tratar en lo posible de evitar este carraspeo y más aún la tos ruidosa, ¿no? Que a Así veces la es. persona hace con sumamente fuerza y esto puede causar también daño a nivel de los pliegues vocales, ¿verdad? Sí, mira, tanto el carraspeo como o la tos van a hacer que las cuerdas vocales, que cuando uno fona tiene movimiento de apertura y cierre, pero cuando realiza el carraspeo o la tos, ese movimiento se vuelve brusco, es un cierre brusco, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos este mal hábito de hacerlo de forma constante, ¿sí?, vamos a conllevar a que va a haber zonas de mayor contacto que con el paso de los días puede llegar a crear micro lesiones, y estas micro lesiones convertirse posteriormente en lesiones específicas por mal uso de la voz, como son los nódulos cordales, que es muy frecuente observar en aquellas personas que trabajan con su voz. Es muy importante eso, hay que tener mucho cuidado con estos golpes glóticos, ¿no? Que son Exacto. excesivos muchas veces. Y dentro de ello es muy importante también, ¿no? Se estaba mencionando con respecto a las características y el ambiente, ¿no? Si nos damos cuenta ahora, las situaciones ambientales son muy contaminantes, ¿no? Con mucho polvo, mucho humo, mucho monóxido.
etcétera. Entonces, y no solamente ello, cuando uno sale a hacer sus actividades en calle, ¿no? Lo importante es ver también que existe presencia de humedad en el cuarto, entonces la idea es evitar este tipo de humedad, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. opinamos de ello? Bueno, mira, en realidad existen muchos factores que pueden funcionar como irritantes del tracto respiratorio, ¿sí? Entre ellos tenemos sí, pues, la humedad, tenemos la presencia de polvo, la presencia de ácaros, la presencia de olores fuertes, la presencia de Químicos. humos, exacto, ¿no? Y va a influenciar mucho cuánto estemos expuestos a esto. Ahora, si por ejemplo tenemos un trabajador X que está expuesto a químicos porque justo donde él trabaja en una empresa, eh, no sé, que elabora pinturas, ¿no? O, por ejemplo, algunas trabajadoras textiles que están expuestas Sí, de forma constante a fardos de tela que están guardados, ¿no? Y a veces no usan ni siquiera un implemento de de, seguridad, de de protección. protección. Entonces, puede conllevar a que haya un proceso de irritación, de inflamación del tracto respiratorio, empezando desde la nariz. Entonces vamos a desencadenar un cuadro de rinitis alérgica que a veces no solamente queda en la rinorrea, o sea, en la presencia de moco o en la obstrucción, sino también va a generar pues picazón, ardor, sensación de cuerpo extraño en la garganta y por ende conllevar a que el paciente empiece a carraspar y a toser, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando tenemos estas conductas, ¿no? Sí, mencionaste una trabajadora de textiles, ¿no? Entonces Así es. tuve la oportunidad de tener una paciente con esta característica en el cual se utilizaba solamente una máscara sencilla. Entonces la recomendación aquí sería utilizar prácticamente una máscara con filtros. ¿No es cierto? Es muy importante para la salud vocal de esta persona. Condicionando obviamente a que no está abusando de la voz, pero existen componentes químicos Así que es. la irritan. Casualmente esta señora cuando vino a consulta vino con una Ujú. postura bastante encorvada, ¿no? Y obviamente con una incapacidad de poder hacer adecuadamente el patrón respiratorio. Entonces, señora, por favor le recomendé, mantenga una postura corporal adecuada, ¿no? Es muy Exacto. importante. Sí, en realidad sí, porque para que uno pueda fonar necesitamos también poder respirar de Ujú. forma adecuada. ¿Sí? Es algo que no se puede aislar. Entonces, tal vez vamos a hacer un mal uso de esta cantidad de aire respirado, un mal uso en la emisión del sonido. Entonces, lo recomendable es, primero, siempre que uno trabaje con una persona que tiene una alteración en la voz, es ver cómo está su patrón postural, ¿no? Y trabajar en él, ya que muchas veces estos patrones inadecuados también conllevan a mayor tensión en ciertas zonas, sobre todo en la zona cervical, en la zona de los hombros. Y vamos a observar tal vez que hay pues patrones respiratorios muy superficiales, ¿no? Sí, y es más, o sea, cuando a veces uno empieza a hacer el proceso de rehabilitación, en este caso para facilitar la respiración, y lo Ujú. que tocaste, ¿no? Lo que es el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, ¿no? Da la casualidad que gran parte de estos pacientes vienen con una faja, ¿no? O utilizan correa, ¿no? A nivel de la cintura y bastante presionada. Entonces, la recomendación sería evitar usar ropa que oprime el diafragma para que facilite su patrón respiratorio. Bueno, sí, tienes toda la razón con respecto a ese punto. Ujú. Entonces es importante observar ello. Aparte de esto, si nos damos cuenta, gran parte de los profesores, ¿no? Hablan muchas veces con gritos, ¿no? Ujú. Hablan en ambientes ruidosos, entonces se le tiene que decir, por favor, evite este tipo de actividades o actitudes, ¿no? Como corresponde a estas personas. Sí, recordemos algo, ¿no? Entonces, toda actividad que sea fuera de los patrones del habla van a conllevar a mayor esfuerzo vocal. Si alguien tiene una población, no sé, 40 Ujú. alumnos, ¿no? Y pues la única manera que tiene de controlarlos es levantando la voz, esta actividad ya se vuelve un patrón cotidiano, ¿no? Que va a ir alterando nuestras cuerdas vocales, porque vamos al momento de gritar, lo que yo estoy haciendo es forzar ese cierre, hacer un golpe glótico, ¿no? Y las zonas de contacto, como te mencionaba, Sí. uh, se
empiezan a tener pequeñas lesiones. Y esas pequeñas lesiones, con la acción repetida, ¿no?, de estar gritando, elevando la voz sin tener ninguna técnica vocal, va a conllevar a la presencia ya de engrosamiento de ese tejido, la presencia de nódulos cordales. Entonces, en el caso de los docentes es muy importante que ellos sí tienen que manejar ciertas técnicas respiratorias y de fonación, hacer técnicas de proyección de la voz, y si en el caso tenga mucha dificultad con eso, tal vez apoyarse de algún otro instrumento, como pueden ser uso de micrófonos, uso de megáfonos, ¿no? Y evitar sobre todo hablar en espacios abiertos, porque la voz simplemente se pierde. Y también lo que mencionaste, cuando uno está frente a algún lugar muy ruidoso, lo ideal es o acercarme a la persona a la que quiero hablar y hablarle al oído, o alejarme de la fuente de sonido, ¿no?, para recién yo hablar. Porque cuando uno está en un lugar ruidoso, lo que trata de hacer es ganarle a la intensidad del sonido que está en el ambiente. Entonces voy a elevar la voz a rangos que van a hacer que mis cuerdas vocales estén dañándose. Claro, sí, es muy perjudicial para la salud vocal de estas personas, ¿no? Así es. Y hablando de los gritos y gallos y esas condiciones, ¿no? Y siempre cuando a veces pregunto cuál es su hobby, me comentan, sí, estar en un karaoke, cantar y imitar a Mon Laferte, por ejemplo, y sin tener el registro vocal adecuado, ¿no? Entonces, la sugerencia es evitar que cante sobre grabaciones de otros cantantes. Bueno, en realidad cantar también puede ser un placer, ¿no? Definitivamente, pero tenemos que tener bien presente cuál es mi registro. Eso quiere decir que si yo quiero cantar o imitar, ¿no?, alguna voz en especial y está fuera de mi registro, entonces voy a tener un problema, porque voy a tratar de llegar a esas notas y voy a incluso tratar de llegar a algún falsete, pero si no tengo la técnica adecuada, lo único que voy a lograr es dañarme las cuerdas, porque voy a hacer estiramiento en las cuerdas inadecuadas, cierres glóticos inadecuados, ¿no? Y no voy a llegar tal vez a un par de días más allá sin que mi voz esté ronca a raíz de ese día de karaoke, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante de que si uno quiere desempeñarse tanto en una actividad que requiera voz, ya sea como cantantes, docentes, abogados, políticos, ¿no?, o si tiene esta afición del canto, pues es importante entonces empezar a formarnos sobre ese tema, recibir tal vez algunas charlas, conseguir un profesor de canto, conseguir un fonoaudiólogo, un terapeuta de voz, ¿no?, que nos pueda ayudar, ¿sí?, a ir mejorando con respecto a mis técnicas de canto, ¿sí?, y poder ir conociendo cuál es mi registro vocal y cuál es el registro adecuado para que yo no dañe mis cuerdas. Claro, una cosa es la voz hablada y otra cosa es la voz cantada. Así Obviamente, si queremos cantar o tener los registros adecuados, es interesante incidir para clases específicas para mejorar esto, Así es. ¿no? Entonces es muy importante determinar esos factores. Hablando de gritos y todas estas características de elevación, la intensidad de la voz, es muy frecuente observar, si te has puesto a detallar esto, ¿no?, con respecto a la presencia del uso de los audífonos. Actualmente están utilizando bastante el uso de los audífonos y no se la quitan para nada. Entonces cada vez que conversan tienden a levantar la voz, ¿no? ¿Y a qué se debe esto, por ejemplo? Bueno, mira, cuando uno se coloca un audífono va a depender mucho del nivel del volumen con el que estoy escuchando, ¿no? Porque si yo estoy escuchando a un volumen muy alto, a decibeles más allá de los 80, por ejemplo, desde ya voy a tener un problema. Y lo que puedo hacer en este caso es como si estuviese en un ambiente ruidoso en general. Así se va a comportar el uso de un audífono. Entonces, si alguien me habla y yo respondo sin retirarme los audífonos, voy a tener que elevar mi voz por encima ya de la intensidad del sonido que yo estoy escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos audífonos van a actuar
como un enmascaramiento. un enmascaramiento del sonido, ¿no? Entonces yo no voy a percibir de forma correcta si es que estoy hablando no muy alto. Lo indicado es retirarte los audífonos para poder conversar. Pero eso también ocurre, por ejemplo, cuando uno habla por teléfono con los audífonos, porque a veces la recepción no es muy buena. Entonces uno no se da cuenta y termina gritando, ¿no? Y la verdad es que muchas de esas actividades uno lo hace sin darse cuenta que las hace, ¿no? Sí, sí, Pasan inapercibidos, o sea, no los por la perciben. costumbre, ¿no? Así De es. tener prácticamente en todo momento el uso de los audífonos, ¿no? Y es muy importante observar también, hablando del karaoke, imitaciones, ¿no? Pero hay profesores cuya función específicamente, hablando para aquellos que recién están en la edad parvuliana, estamos determinando en profesores de educación inicial, por ejemplo, kinder, pre-kinder, en el cual ellos hacen actividades lúdicas para que estos niños presten atención, aprenden un poco más sobre, por ejemplo, la característica de los animales, ¿no? Entonces se recomienda siempre a estos profesores, por favor, evitar sonidos onomatopéyicos, ¿no? Porque después empiezan a hacer como hacer pollo, pío, pío, pío. Y si te das cuenta, una de las características muy importantes de ellos es que empiezan a jugar con títeres, entonces empiezan a hacer falsetes, cambios de voz, etcétera. Y esto lo hacen constantemente y a una intensidad elevada. Sí, en realidad eso es muy frecuente observar tanto en todos los profesionales que trabajan, sobre todo con niños, ¿no? Como bien lo has mencionado. No solamente en docentes, sino a veces puede ocurrir también entre nosotros, ¿no? Los pediatras que a veces tienen una forma muy especial de trato con los niños, incluso los terapeutas de voz o de lenguaje trabajan voz, también los logopedas pueden caer en esto. Justo, bueno, tenemos una amiga, ¿no? Que nos visitó a raíz de esto, saludos a ella. Y es porque justamente dentro de lo que nos comentaba es de que su característica era trabajar con los niños imitando un personaje en especial, ¿no? Que el registro de este personaje, que es una caricatura, creo, era muy agudo, entonces ella incluso hacía canciones, ¿no? Manteniendo esa voz. Y bueno, pues, ¿no? Entonces ahí nuevamente caemos eso, si es que si yo no tengo alguna técnica adecuada en este caso para poder hacer estas imitaciones, pues también permitir de que en este caso el sonido salga de una manera más adecuada, ¿verdad? Así es, eso es correcto. Dentro de estas características es muy importante recalcar a aquellos profesionales de la voz que realicen ejercicios de calentamiento vocal, ¿no? Antes de iniciar las labores, en este caso con el uso de la voz. Sí, es muy importante, ya que las cuerdas vocales no solamente están conformadas por mucosa o ligamento, las cuerdas vocales están conformadas por músculo. Entonces hay que pensar en ellas como si fuese otros tipos de músculos, por ejemplo, un atleta, un futbolista, siempre antes de poder hacer, ¿no? alguna actividad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que calentar, tiene que tener alguna exposición, etcétera. Es importante realizar un calentamiento vocal y lo recomendable es hacer por lo menos 1 hora. Si no se puede, bueno, tratar de hacer el mayor tiempo posible este calentamiento. Y también darles tal vez alguna recomendación que cuando uno se levanta, ¿no? Lo indicado no es inmediatamente ya proceder a cantar o a gritar, sino de inicio, ¿no? Cuando uno se levanta puede tener hasta cierto tono más bajo en la voz, en una ronquera, ¿no? Pero esto pasa con las horas. Entonces, esto ocurre muchas veces porque hay un proceso de edema temporal en la cuerda vocal. Entonces, lo que necesitamos es ayudar a esta cuerda. Podemos hacer algunas actividades de, por ejemplo, vibración vocal, ¿no? Emitir la M, haciendo tarareos. Sí, es ¿no? lo que le recomiendo a los pacientes, Así ¿no? es. Ni O, bien, por ejemplo, empiezan a tararear una canción conocida con la boca cerrada. Exacto, ¿no? O podemos hacer vocalizaciones, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer esto, lo que estamos haciendo es activar el viento y calentamiento previo. Todo esto de una manera calmada y pausada, que es muy importante. Hablando de calma y pausa, que es lo que muchas veces no se tiene con respecto al uso prolongado de la voz, es la velocidad del habla.
¿no? Aparte de los pacientes que acuden a consultas, ¿no? Empiezan a hablar demasiado, de un momento a otro empiezan a contarte todo lo que les sucede y empiezan a hacer esta característica, ¿no? Empiezan a hablar, te cuentan qué es lo que les ha sucedido, qué es lo que le dijo el otorrino, y empiezan a hacer esas características, ¿no? Se da cuenta que Así es. al no disminuir esta velocidad de habla, automáticamente, para no perder la hilación de la idea, empiezan a aspirar por la boca, que es perjudicial, obviamente. Así es, eso ya lo hemos conversado con respecto al el tema, ¿no? De respirar por la boca, que no nos ayuda para nada, que genera más bien un tema inflamatorio. Ujú. Sí, sí, sí. Y hay otro grupo de profesionales también, por ejemplo, que por lo general no están gritando todo el día, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, hace unos meses me llamó la atención encontrar un profesor de levantamiento de pesas o fisicoculturista, ¿no? Que tenía problemas específicos ¿Mm? en la voz. Tenían nódulos específicos y preguntando ahí, pero ¿por qué? Si usted tenía aparentemente una higiene adecuada, no hace excesivo abuso de la voz. Y me cuenta de que cada vez cuando levantaba en ¿Las este caso pesas? las pesas, ¿no? Con kilos correspondientes, empezaba a hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces aquí recomendable no hablar mientras se empuja o se levanta un objeto pesado. Exacto, y eso se debe a lo que la laringe tiene varias funciones. Una de ellas es la función de fijación. ¿Qué Ujú. significa? Que cuando la laringe se cierra o las cuerdas vocales se juntan, ya eso va a hacer que el aire se retenga en los pulmones o en la subglotis. Y cuando yo realizo, ¿no?, esa actividad, voy a poder hacer algún tipo de esfuerzo físico, levantar cosas pesadas, pujar. Entonces, si es que nosotros hacemos estas actividades de forma cotidiana, ¿no? En el caso de este profesor, Ujú. ¿no? Y encima en que yo hago esta actividad de fijación y voy a forzar a las cuerdas vocales a fonar realizando un sonido, lo que va a pasar es que el aire va a pasar entre las cuerdas de forma muy brusca, cuando éstas están excesivamente tensas, porque lo que buscan es estar cerradas, ¿no? Y pueden conllevar también a un daño estructural, por eso la presencia de los nódulos. Sí, es muy importante, ¿no? Es que hay casos y casos que es Así es. necesario. Y si nos damos cuenta, con respecto a la población específica de estos pacientes, Ujú. ¿no? Que tienen alteraciones de la voz, en su gran mayoría son mujeres. Yo pregunto, ¿tendrá que ver algo el patrón hormonal relacionado al mal uso de la voz? Bueno, en realidad sí tiene que ver. Se refiere que dentro de la mucosa, la estructura laringea, existen varios receptores hormonales sexuales sobre todo, y lo que ocurre es de que en el periodo premenstrual, ya esto se va a incrementar, ¿no? Y puede ocasionar en algunas personas más que en otras, porque en algunas se manifiesta un poco más, ya que haya alteración, sobre todo puede haber fatiga vocal, puede haber que cambie el registro vocal, ¿no? La voz se torna un poco más gruesa, ¿no? Y es importante que lo tengan en cuenta, porque si es alguien que de forma constante usa la voz, ¿no?, debe saber que en este periodo va a tener que disminuir, ¿no?, o tal vez hacer uso de algunos de los instrumentos de ayuda, ¿no?, para evitar sobreforzar las cuerdas. Entonces aquí es importante observar fatiga, descanso, ¿no? Y evitar sobreesfuerzo. ¿Y esto se logra a través de qué? Del descanso absoluto del cuerpo. En este caso se recomienda dormir entre 7 u 8 horas al día, que sería lo ideal, ¿no? Para ¿Sí? mantener en este caso un patrón específico de descanso a nivel de los pliegues vocales. En realidad sí, todo el cansancio o esfuerzo Ujú. físico se va a representar en nuestra voz también, ¿no? Es importante, por eso es que tengamos tiempo suficiente para poder descansar, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra voz. Y por eso es que las horas de sueño son importantes. Sí, las horas de sueño son fundamentales, pero lastimosamente a veces no se puede dormir demasiado. Exacto. El, el ritmo El ritmo de cotidiano. trabajo no lo Así es. permite. Sí, sí. Hablando de esto, ¿no? La sonrisa y las risas, ¿no? Existen referencias bibliográficas en el cual menciona de que es necesario evitar reírse a carcajadas,
Ya. ¿no? ¿Qué nos cuentas con respecto a ello? Bueno, mira, en este caso el tema de reírnos, ¿no? O hacer carcajadas tiene su lado positivo, pues porque justo se utiliza como técnicas también de relajación, pero estamos hablando pues que es en un momento, ¿no? Si uno suele de forma constante solo reírse a carcajadas, lo que vamos a ocasionar es que también va a haber un cierre glótico muy brusco, tal vez comparable a hacer carraspeo o tos. Entonces vamos a caer en lo mismo. Entonces hay que, en la medida de lo posible, disminuir un poquito. Nada, no quiero decir de que no disfruten de las actividades que hagan, ¿no? Sino que la manera como nos reímos, la manera como yo voy a expresarme, también tiene que ser un poquito controlada para poder cuidar mis cuerditas. Sí, 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 así como hay personas muy sonrientes, muy felices, existen los antónimos, ¿no? Que están en el otro lado de la ribera. En este caso, por ejemplo, hay personas que están con situaciones de ansiedad, estrés, nerviosismo, ¿no? Y esto hace que cause un cierto grado, momentos de depresión, en el cual se va a producir llantos prolongados, en el cual deberían de ser evitados, ¿verdad? Bueno, yo diría que más que el llanto, estamos hablando acá frente al cuadro de fondo. Es frecuente ver pacientes que acuden a la consulta por un supuesto problema en la voz, ¿no? Vienen con una supuesta disfonía o hablando solo de forma cuchicheada, ¿no? Y cuando uno les hace la evaluación se da cuenta de que la estructura de la laringe, la estructura anatómica está correcta, que mantienen un patrón respiratorio adecuado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando estos pacientes entran en ese estado, ¿no? de ansiedad, de estrés, puede generar mayor actividad de los músculos laringios. Y eso se observa en una endoscopía laringea, que muchos de estos pacientes, cuando empiezan a fonar, ¿ya? De lo que tú veías una estructura normal, en la fonación ya no te permite incluso evaluar algunas estructuras como las mismas, ve a que hay mayor tensión a nivel de estos músculos laringios. Entonces, en muchos de estos casos es recomendable trabajar de la mano con un psicólogo, un psiquiatra, porque lo que estamos viendo es de que el problema no está tanto en el tema estructural laringio, sino es una consecuencia de algo mayor. Entonces es importante ver a nuestros pacientes como un todo. Y obviamente de nuestra parte sería interesante decirles que por favor busquen momentos adecuados de relajación y si es posible que hagan lo que más les gusta, ¿no? Esto va a ayudar un poquito a tener la mente sana y el cuerpo adecuado para favorecer el uso de la voz, ¿verdad? Exacto, siempre tener pausas dentro del todo nuestro trajín diario es importante, ¿no? Pausas que nos ayuden a relajarnos, pausas en los que podamos realizar algún tipo de actividad de respiración, pausas que nos ayuden a hacer reposo vocal, ¿no? Es importante mantener siempre en cuenta estas actividades, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Si se dan cuenta, existen una serie de recomendaciones, pautas, en este caso para cambiar y buscar la perspectiva específicamente, ¿no? Hay referencias que mencionan que en este caso la concientización del mal uso, abuso conjuntamente con la higiene, ¿no? Dan un 60-70% específicamente en el proceso de rehabilitación del paciente, que obviamente depende del propio paciente, ¿verdad? Así es, así es. Es momento de estar tranquilos, ¿no? Sobre todo a raíz de los sucesos que vienen ocurriendo en diferentes países a raíz de la pandemia. Entonces es importante mantener la calma, es importante realizar actividades que nos tranquilicen, ¿no? Y bueno, quedarnos en casa. Exacto. Es fundamental. Hay que no solamente pensar en nosotros, sino pensar también en todas las personas que están continuamente en actividad, dándole frente, pues, ¿no? a esta infección. Entonces, la recomendación final sería: quédate en casa, aprovecha con la familia, pasa momentos gratos con ellos.
Sí, sí, nos quedamos todos en casa, que es muy importante observar ello, ¿no? Entonces, amigos y amigas, esto ha sido prácticamente el Día Mundial de la Voz que hemos querido compartir con Helen para todos ustedes con este tema muy importante, recomendaciones para cuidados de la voz profesional. No queda más que buscar conciencia en nosotros mismos, ¿no? En que tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Encargándose prácticamente de con los cuidados específicos de la voz. Llámese el terapeuta de lenguaje especialista en voz, un audiólogo, logopeda, otorrinolaringólogo, gastroenterólogo, gastropsicólogo, nutrición, psiquiatras. Si se dan cuenta, es todo un equipo muy importante que va detrás de estos problemas de la voz, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Van a tener la transmisión durante todo el día en caso que no puedan escucharlo. Agradecemos conjuntamente a la doctora otorrinolaringóloga Helen Angulo, que gracias a esta participación nos ha podido hacer llegar algo muy importante en este Día Mundial de la Voz. Gracias más bien por la invitación. Estoy encantada de poder conversar sobre este tema. Si es que necesitan mayor sí, ¿dónde te encontramos? información, ¿Dónde? O tienen algún tipo de consulta, pues me pueden ubicar tanto en el Facebook como en Instagram como Helen Angulo otorrinolaringóloga. Igual me pueden encontrar relacionada con Vida Saúde, consultorios especializados, o también en Centro Voz. Muy bien, entonces tienen todas las referencias. Si gustarían alguna pregunta, alguna duda, alguna referencia específica, pueden hacerlo aquí en la parte inferior. Escribir sus comentarios y todo lo demás, que gustosamente la doctora o yo vamos a pasar a responderle, ¿sí? Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Fue un placer y un gusto estar con ustedes. Hasta una nueva oportunidad. ¿Ah? Quédense en casa. Quédense en casa. Bien.